finalmente se realizaron las exequias del senador Miguel Uribe Turbay. Fue la transmisión, yo no, o sea, no recuerdo otro evento así, bueno, con lo del Papa, sí, pero con una figura nacional, yo no recuerdo una transmisión tan impresionante de todos los medios de comunicación. ¿Y la de la mamá de él? Porque no, ni siquiera, bueno, yo no recuerdo muy bien cuando la transmisión del asesinato de Diana Turbay, pero creo que le dieron mayor, o sea, es que ayer parecía que se hubiese muerto un presidente. Un despliegue pues impresionante. El despliegue fue impresionante. Pareciera que hubiese sido un presidente el que se hubiera muerto. Están radicando proyectos de ley para que el nuevo estadio de Bogotá se llame Miguel Uribe. Ay, caramba. Se está, de verdad, y digo, bueno, yo quiero seguir, yo sigo preguntando, respetando el dolor de la familia, ¿cuál fue el legado de Miguel Uribe para el país? Toda la sociedad colombiana lo llora, no toda la sociedad colombiana. Y ayer cuando veíamos en la catedral que estábamos con Karen viendo la transmisión, yo le decía, mire, ahí en la catedral usted no ve al colombiano de a pie, usted no ve al ciudadano de a pie, usted ahí ve la clase, la rancia clase política de este país. De Alto Turmeque. Allí se ve el Alto Turmeque. Y el que ellos no hayan permitido que el presidente Gustavo Petro ni nadie de su gobierno hubiese estado, demuestra esa división social que tenemos en nuestro país. Porque Gustavo Petro no representa a esa clase política ni a esa élite. Gustavo Petro representa al pueblo. Y cuando hablo del pueblo, lo hablo es al ciudadano de a pie, a las clases populares, a los sectores que han sido tradicionalmente excluidos. Representa a esa otra Colombia que es a la que siempre han manipulado, que han abusado de ella, a la que ha sido robada, ¿sí me entiende? Y entonces ayer yo veía en esa catedral decía, esta es la imagen del país político que siempre hemos tenido. Ese es el país político que hemos tenido. Y entonces el que ellos hayan tomado esa decisión de no permitir que el presidente estuviese allí, ni nadie de su gobierno, pues fue un claro mensaje de exclusión. Su esposa tuvo, la esposa de Miguel Uribe tuvo un mensaje muy humano y su papá, el papá de Miguel Uribe, un mensaje netamente político. Todo el mundo criticando, Luis Carlos Vélez criticando que el presidente tenía, que por qué no había ido, que tenía que ir, que si no iba era porque era un enano moral, que si no iba, que tenía que ir y agachar la cabeza, que tenía que tragarse todo lo que le dijeran, que si lo iban a pitar y a chiflar, se tenía que aguantar, que tenía que ir a poner pecho a la situación. El presidente no fue, la vicepresidenta había dicho que iba a ir, no fue. El ministro Pedro Sánchez señaló que la familia le había pedido que él no fuera a ir tampoco. Es decir, la familia Uribe Turbay y Uribe Tarazona, que están pidiendo unión en el país, pues dieron un claro ejemplo de división al prohibir al que enmarca y representa a la nación, al Estado, y el que hoy así les duela, representa la unión de este país y es al jefe de Estado. Un pésimo mensaje, pero que ese mensaje tenía una intención. Pero entonces, ¿por qué no fue el presidente? El mismo presidente lo dijo, porque la familia no quiso que fuera. Fue Armando Benedetti. El presidente lo escribió en sus redes sociales y dio la aclaración, y Armando Benedetti hizo un comunicado, un pronunciamiento visual diciendo lo que había pasado. Recordemos que el primer día que llegó el féretro a la Cámara Ardiente en el Congreso, Armando Benedetti estuvo allí con la directora del DAPRE, Ángel Rodríguez. Sí, también estuvo el ministro de Salud, también estuvo el ministro de Defensa, Pedro Sánchez. Y todos gritaban que porque el presidente no iba, pues por esta sencilla razón. Desde el lunes en la tarde he venido teniendo y manteniendo una comunicación con miembros de la familia de Miguel Uribe y con allegados a la familia de Miguel Uribe. Yo ese lunes asistí en representación del gobierno. Ayer en la tarde le expresé el interés del señor presidente de la República de asistir en algún momento a las honras fúnebres, a lo cual la familia, después de haberlo pensado durante algunas horas, decidió que era mejor que ni el presidente ni el gobierno estuvieran presentes en esas
horas o en esos momentos de dolor en las exequias que se llevarán a cabo en la catedral. Por lo tanto, el gobierno y el presidente asistirán debido a esa petición de la familia. Seguimos entonces orando por Miguel. No asistieron porque la familia no quiso que asistiera. Que el mensaje quede claro. Y ese mensaje, esa decisión de que no asistieran, va en contravía de lo que pidieron ayer mismo, de que unámonos, que seamos un país donde haya unión y reconciliación. Ellos se quieren unir y reconciliar entre ellos con ellos. Y ese fue el mensaje que nos enviaron ayer a los colombianos. Nosotros acá y ustedes allá. Así de sencillo. Ese fue el claro mensaje. El presidente en su cuenta aseguró que a pesar de la voluntad del gobierno nacional para asistir a los homenajes, pues por respeto al dolor de la familia, no asistió y cumpliendo con su decisión. El presidente respondió a las pullas de todos estos personajes que no les importa la muerte de Miguel Uribe, que son hipócritas. Y son tan hipócritas porque por un lado dicen, ay, cómo nos duele, pero por el otro lado han utilizado para mejorar sus ratings, para moverse la imagen de Miguel Uribe. Ayer solo les faltó que le pusieran un micrófono a la tumba. Solo les faltó eso. Increíble lo que hacían, persiguiendo con sus cámaras la imagen del niño. Si la mujer, si la esposa levantaba la ceja, si no la levantaba, si miraba para acá, si, o sea, es que falta de respeto tan impresionante, pero es que eso les vende. Sus transmisiones fueron muy vistas y eso les genera publicidad. Entonces, eso vende. El presidente señaló, no vamos porque no queramos, simplemente respetamos a la familia y evitamos que el sepelio del senador Miguel Uribe sea tomado por los partidarios del odio. Y esos partidarios del odio, con todo respeto, nació directamente desde el papá de Miguel Uribe. El mensaje de Claudia Tarazona fue un mensaje humano, fue un mensaje donde sí habló de la realidad política, pero no envió el mensaje que envió, ella habló desde su corazón. De verdad que fue un mensaje, el de ella, muy sentido, muy humano. Ella habló desde su corazón. El papá de Miguel Uribe, a quien se le respeta su dolor, porque es que, como él mismo empezó diciendo, hace 34 años estaba en esa misma catedral cargando a su hijo de 4 años y llevando el ataúd de su esposa. 34 años después está con su nieto llevando el ataúd de su hijo. Entonces, es entendible su dolor. Pero el señor, y por eso es que no quisieron que el presidente fuera. El mensaje que Álvaro Uribe Vélez fue, porque como no pudo asistir, sí fue su hijo Vomitivo Jerónimo, Vomitivo 1 Jerónimo, y la esposa Lina Uribe. Ellos estuvieron allí y envió un mensaje para que fuera leído por el director del Centro Democrático, Gabriel Vallejo. Un mensaje en el que claramente justificaron el genocidio en contra de la UEP y además lo minimizaron, y es que no pasó nada. Y es que El Salvador era yo. O sea, por eso no querían que nadie del gobierno estuviera ahí. Y tampoco querían que estuvieran allí para poder hablar a sus anchas y hacer un discurso político a favor del Centro Democrático. Eso es, de verdad, una vergüenza. Y es como aún a pocas horas de estar en el hueco con la tierra encima, siguieron usando la imagen de Miguel Uribe para hacer política. Y esta vez directamente su papá. Miren, escuchemos, veamos, quiero que vean esta imagen. Vámonos con la imagen, por favor. Mensaje político 1. El papá de Miguel Uribe salió y le faltó decir esto. Gritos un cambio. Tenemos una oportunidad única de frenar esta locura en 2026. No la desaprovechemos. Solo así tendrá sentido esta causa. Asesinaron a Miguel, pero jamás podrán asesinar su propósito. Las ideas son indestructibles, pero necesitan ser materializadas para cambiar la historia de un país. Presidente Álvaro Uribe Vélez, usted y su partido respaldaron las ideas de un gran líder. Hoy se los devuelven
a ustedes y a toda Colombia para emprender la lucha más grande de todos los tiempos para el restablecimiento de la paz en nuestro país. Estamos en la obligación de enaltecer y alcanzar el propósito al que dedicó toda su vida: un país sin violencia, como ya lo dijo María Claudia. Su causa fue la seguridad. Este país nunca saldrá de donde está sin seguridad. Una Colombia en paz para todos los colombianos. Esa tiene que ser nuestra lucha. El momento es ahora. Organicemos con bríos y con absoluta determinación esa causa y en los próximos meses escojamos y defendamos el triunfo abrumador e incuestionable de ese liderazgo que tome las banderas de Miguel para que Colombia vuelva a la seguridad. Sin seguridad nunca habrá paz, sin seguridad nunca habrá nada, sin seguridad no habrá una Colombia posible. Colombianos, luchemos todo por esa causa. Eso le faltó decir, voten por. Entonces uno dice, hasta ahí le llegó el dolor. María Claudia Tarazona habló desde el corazón y el papá de Miguel Uribe, habló desde la rabia, habló desde el interés político. Y cuando dijo, presidente, tome las banderas, y yo les tengo el nombre de quien él y un sector del uribismo quieren que retome las banderas, y no es ninguno de los 4 precandidatos. Entonces, este mensaje estas palabras es un claro mensaje electoral. Unámonos para frenar esta locura. Por eso no querían que el presidente Gustavo Petro estuviera allí, porque de alguna forma se irían a sentir incómodos de tener al jefe de Estado, así les duela en el alma, aún con el hijo ya en el hueco y todavía respirando por la herida, porque Gustavo Petro es el presidente. Y esto, hasta ahí, me llegó a mí el respeto por el papá de Miguel Uribe, porque utilizó un momento que tenía a millones de colombianos, y millones, nosotras estuvimos allí viendo. Como periodistas había que hacer, había que ver para poder hablarles a ustedes. Pero había millones de colombianos que estaban, era ¿por qué? Por el morbo, porque les gusta ver, porque les gusta ver cómo les... Y entonces mostraban al representante llorando, o sea, por el morbo. Y otros, porque lo querían simplemente ver, incautos. Y a esos millones de colombianos les llegó este mensaje de este señor, oportunista. Ahí sí, el respeto por el papá, respeto su dolor, pero él, como ser humano, hizo lo que estaba diciendo su nuera que no hiciera, que no venganza, que no palabras de odio, que no ataques, y el señor, la cara que ella hizo, yo no sé qué fue lo que habrá pasado, pero no sé si ustedes la verán que ella se quedó, ella en un momento como que tampoco creía que él estuviera hablando y diciendo eso. Ahora quiero que veamos Uribe Tarazona, porque esta frase tiene hoy a millones de personas diciendo, y del Centro Democrático y de la oposición, pensando es que hay que elegir otra vez al que diga Uribe. Miren, déjenme ahí esa imagen un ratico. Esto fue lo que pasó, ¿no? Por petición de la familia de Miguel Uribe, el presidente Petro no irá a las exequias del Senado. Y esta petición tenía una clara intención, era que este señor se pudiera parar allí a entregar las banderas de su hijo Miguel Uribe al que va a ser el candidato. Tenemos una oportunidad única de frenar esta locura en el 2026. Y tenían todo listo para, vamos entrando vídeo, para lo mismo que hicieron con Luis Carlos Galán, que en pleno, yo no sé, bueno, no creo que usted lo recuerde, Jotica sí debe recordarlo, que en plenas exequias, uno de los hijos de Luis Carlos Galán, no recuerdo cuál de los dos fue, en plenas exequias le dijo, doctor Gaviria, tome usted las banderas, y le entregó las banderas del papá y se hizo presidente. Ya tenía eso en la cabeza, ya tenía eso en mente, Pilar, de recordar ese momento por allá, pues en el 91, no sé qué momento fue. Ayer lo iban a hacer, pero se tuvo que morder la lengua este señor, porque ellos saben que esto que van a hacer va a generar un gran rechazo al mismo interior del Centro Democrático, y eso podía generarles un malestar en toda la ceremonia, se les caería el show y entonces quedarían como lo que son.
unos oportunistas. Por eso se mordieron ayer la lengua. Lo que fue la esposa de la viuda, digamos, Sí. la que hizo ese pronunciamiento, porque es que ellos ¿Cuál estaban pronunciamiento? de la esposa de Galán, Ah, cuando no. entrega porque es que No, ellos están fue el muy hijo. jóvenes. No, Pero fue el hijo. aquí están Fue el diciendo hijo. que fue Juan Manuel. Juan Bueno, Manuel, Juan sí. actual Sí, alcalde, sí. entonces, de Fue el Bogotá. hijo el que Bueno, hizo. ok. Entonces, esto fue lo que pasó ayer en las exequias, pero en la ceremonia, pero además hubo un mensaje que envió, como el señor de la finca no podía estar allí por obvias razones, entonces el señor de la finca simplemente mandó un mensaje que fue leído por el director del Centro Democrático, Gabriel Vallejo. Entonces, ese mensaje fue un largo pronunciamiento en el que Uribe primero minimiza, Álvaro Uribe Vélez allí hace un recuento y expresa su dolor por no estar allí. ¿Quién lo mandó a ser delincuente? Pues puedo decir delincuente porque está condenado. Sí. Entonces puedo decir delincuente. Entonces él envió un largo mensaje en el que desconoce, entre otros, lo que pasó con la UP. Voy a darles alguno de los apartes que dijo. Sacrificaron el árbol fresco del jardín de la democracia. Ahí se refiere a Miguel Uribe, el joven, y les abro un paréntesis. Se le hizo una entrevista al hijo de Ernesto Samper, se me fue el nombre de él, este joven Samper Strauss, se me fue el nombre, donde dijo que había estado en Estados Unidos hace un tiempo, hace poco, y que se encontró en una reunión con Álvaro Uribe, y que entre charla y charla le dijo, bueno, ¿y quién va a ser el candidato? Y Uribe le dijo, eso lo dijo el propio hijo de Ernesto Samper hace poco, dijo, no, y él me señaló que el candidato debía ser Miguel Uribe, que porque era joven, que porque era la nueva generación, que porque tenía ideas muy buenas, entonces que ese iba a ser el candidato. Es decir, que todo lo que estaban armando en el Centro Democrático con el tema de la consulta es un show también, y ahí sí, hay que decirlo, se les están burlando en la cara a María Fernanda Cabal, a Paloma Valencia, a Paola Alguín y al señor Guerra. Ya, porque ya Uribe tenía predestinado que el candidato iba a ser Miguel Uribe. Por eso eran las manifestaciones públicas de los 4 candidatos en contra de Miguel Uribe, de la misma candidata Vicky Dávila, y por eso hoy son algunas de eran las más beneficiadas con la muerte de Miguel Uribe. Ahora hay que ver. les va peor y ya les voy a contar. Entonces, siguió Uribe diciendo, dispusieron de la vida de un gran patriota a quien dedicó su juventud a amar a Colombia, martirizaron a su familia, eliminaron al gran esposo, padre, hermano e hijo, martirizaron a su familia. Y es que eso es lo que necesitaba el Centro Democrático y la oposición, tener un mártir contemporáneo. Y ese mártir contemporáneo es Miguel Uribe. Nosotros no decidimos quién tiene derecho a vivir. Sí, 6.402 personas que fueron asesinadas, torturadas, disfrazadas de guerrilleros y presentadas como dadas de baja en combate durante el gobierno de la Seguridad Democrática, no tuvieron derecho a vivir, pero alguien sí decidió en ese gobierno que esas personas no tenían derecho a vivir. A las Fuerzas Armadas pedimos protección para todos los colombianos y también para los nuestros. Él señala con el tema de la UP, y aquí es donde le digo que es la bajeza humana del señor de la finca. Asesinar a Miguel, que ejercía la oposición crítica y razonada, muy crítico y muy razonado cuando se burlaba y tanta les hundimos la reforma, muy crítica y muy razonada. Inducida con miren, asesinaron a Miguel, que ejercía la oposición crítica y razonada con la instigación de la venganza inducida por el presidente de la República. Está señalando al presidente de ser el instigador del asesinato de Miguel Uribe. Por eso no querían que el presidente estuviera ahí, para poder leer a sus anchas y además ser aplaudidos.
además ser aplaudidos. Por eso no quisieron que el presidente estuviera, ay, porque se me fue, ay, caramba, aquí llegó. Por eso no querían que nadie del gobierno estuviera allí. A ver qué nos pasó. Es que, Porque quiero que escuchen, aquí está ya, porque quiero que escuchen lo que dijo sobre la UP y el pronunciamiento de la UP y de muchos sectores del país a este señor, que es un perfilador. Entonces él dice que este magnicidio no puede quedar simplemente con los autores, si eso es lo que estamos pidiendo también, con los autores materiales, eso es lo mismo que estamos pidiendo con el tema de Jaime Garzón, que no queden allí. Dice él también, en su señalamiento rabioso, el presidente de la República quiso ignorar la contribución que al proceso de paz con el M-19 dieron el expresidente Turbay y Diana. En la historia del magnicidio de nuestra patria ha habido odios políticos y acciones criminales. Este señor de verdad que es cínico. O sea, este señor es el cínico mayor. La instigación presidencial ha resonado en los oídos de los terroristas que responden con la advertencia que continuará la desaparición de la oposición. Ahora, miren lo que dice aquí. El mundo debe saber que es inaceptable la tesis socorrida del régimen de recordar el genocidio contra la Unión Patriótica para tapar este magnicidio y los desafíos amenazantes sobre la oposición. Ningún presidente de Colombia fue instigador contra la Unión Patriótica. No, de verdad, el rey del cinismo es este señor. Durante mi ejercicio presidencial, los dirigentes de la oposición, como los entonces senadores Gustavo Petro y Piedad Córdoba, tuvieron las mismas garantías de seguridad que mis más cercanos colaboradores. Ninguno fue asesinado porque no pudieron. Porque no lo lograron. Porque no les cuajó ninguna de las artimañas también jurídicas. Porque recordemos lo que dijo uno de los paramilitares en la JEP, es que a Petro lo teníamos que acabar. O como no lo pudimos acabar físicamente, había que acabarlo judicialmente, por eso todos los montajes. Recuerdo que por mis informes de posibles amenazas, el entonces congresista Petro, Luis Carlos Restrepo, comisionado de paz, advirtió a los paramilitares sobre el peso de la autoridad. Me obligo a recordar ante el argumento engañoso de la instigación del presidente de la República que durante mi desempeño como gobernador de Antioquia fueron eficazmente protegidos los diputados de la Unión Patriótica, sí, tal cual como fue protegido el alcalde Eduardo Díaz, quien ahí a él en persona le dijo, me van a matar los paramilitares, presidente, necesito que me proteja. Y lo que hizo fue quitarle la parte del esquema de protección y mataron al alcalde. Este señor es mejor dicho. Entonces dice él, y en voz de Gabriel Vallejo, el mundo debe saber que Miguel era un ejemplo de oposición democrática leal. Sí, leal a él, no leal a los intereses del país ni a los intereses del pueblo. Como nuestro partido y las Fuerzas Democráticas de Colombia nunca apeló a la combinación de las formas de lucha, a diferencia de algunos, y miren, aquí es donde uno dice cómo este señor sigue perfilando a la gente y cómo este señor perfila a la gente de izquierda. Miren lo que dice. Nunca apeló a la combinación de las formas de lucha, a diferencia de algunos miembros de la Unión Patriótica que promovían el secuestro, participaban de órdenes de asesinato, pero se sentían con derecho a imponerse sobre la democracia. Sus epígonos actuales son permisivos, incluso promotores de la droga y de otras fuentes de financiación del crimen que Miguel combatió con ejemplo de valor civil. Con esto está colgándole nuevamente la lápida, no solamente a los de la UP, sino a toda la gente de izquierda en este país. Y esto lo hicieron en plena ceremonia de sus exequias, este señor. Y lo que hoy tiene Álvaro Uribe Vélez en su corazón, como lo dijo el presidente Gustavo Petro, es veneno. Uribe, ¿por qué no se calla? O sea, por lo menos por 12 años. O por lo menos si va a hablar, no hable llevándonos a este país a que mate más gente. Por eso quiero que recordemos al perfilador. Miren lo que hizo en plena ceremonia en la catedral. Miren lo que dijo. Politiqueros al servicio del terrorismo que cobardemente se agitan en la bandera de los derechos humanos para tratar de devolverle en Colombia al terrorismo
el espacio que la fuerza pública y que la ciudadanía le ha quitado. Este señor cogió a los defensores de derechos humanos, a la gente de la UP, y las igualó a terroristas. Y con esto, miremos el genocidio que ocurrió en contra de la UP. La UP, bueno, este video es del año 2003, cuando el entonces presidente de Colombia, hoy condenado por 2 delitos como un criminal, Álvaro Uribe Vélez, dio este discurso frente a las tropas. Y después de esto, originó una cacería de organizaciones de defensores de derechos humanos, de sindicalistas, de movimientos políticos y todo el que pensara diferente. Todo eso está evidenciado en los documentos de la Fiscalía sobre las investigaciones contra el DAS. Los organismos de seguridad del Estado asumieron sus palabras como una orden. Y lo que hicieron fue equiparar a los defensores, a los líderes de derechos humanos y líderes de oposición como terroristas. Y se inició toda la persecución criminal del DAS. Y fue cuando se convirtió a la oposición en el objetivo de ellos, lo que dejó, entre otros, 6.402 falsos positivos. La UP se pronunció al respecto y le exigió, primero rechazó estas declaraciones de Álvaro Uribe, realizadas en el velorio de Miguel Uribe, leídas, y en un video son 12 minutos que uno dice, 12 minutos de política en una misa fúnebre. 12 minutos de política. Pero ellos no son oportunistas, ellos no son para nada oportunistas. Entonces, desde la Unión Patriótica rechazaron las declaraciones y aseguraron que esto constituye una grave distorsión de la verdad histórica y un intento inaceptable de justificar uno de los episodios más dolorosos de la violencia política en Colombia, el genocidio perpetrado contra nuestro partido. Fue lo que señaló la UP a través de un comunicado. Señalaron también que no puede usarse este momento de dolor para atizar la violencia política, y calificaron las palabras de Uribe como un acto de altísima irresponsabilidad. No solo incurre en estigmatización, sino que minimiza y trivializa las graves violaciones a los derechos humanos. También señalaron que era especialmente grave que esas afirmaciones provengan de un expresidente condenado por corrupción de testigos y señalado en múltiples informes por su responsabilidad en el contexto de la violencia, particularmente durante su gestión como gobernador de Antioquia, donde ocurrieron al menos 500 asesinatos de militantes de la Unión Patriótica. El presidente se pronunció. Y señaló que Álvaro Uribe está lleno de veneno y desconoce el genocidio de la Unión Patriótica. El presidente dijo lo siguiente: la Unión Patriótica es víctima de Estado y hay condenas contra el Estado por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Se trata de más de 6.000 asesinatos políticos de militantes de ese partido, incluidos 2 candidatos presidenciales y sus bancadas en el Senado y la Cámara de Representantes. Solo se vio casos similares en Indonesia y en la Alemania de Hitler. Rechazo las palabras del expresidente Uribe Vélez, revictimizando a decenas de miles de familiares de las personas asesinadas. Y desde Bahía Solano, en el Chocó, el presidente Gustavo Petro hizo un llamado a la paz y a la unión. Vámonos con paz y unión, Petro. Pero a veces uno cree que los gritos que salen desmadrados por la muerte de un senador es lo que quisieran que salieran los asesinos. Y esto hay que reflexionarlo, porque los asesinos pareciera que lo que quisieran al matar es que nos matemos entre nosotros mismos. Y en esa trampa no podemos caer, porque ya la historia sí que nos ha enseñado durante décadas, yo diría siglos, lo que significa ese matarnos entre nosotros mismos. No se puede caer en la trampa de la violencia. Los asesinos del senador Uribe, como los asesinos de tanta gente del pueblo colombiano durante tantas décadas, no pueden salir victoriosos.
Cuando encienden el odio en el corazón de un colombiano, los que están ganando son los asesinos. Y ese colombiano debería saber que quien prende el odio en su corazón es realmente quien está matando a la gente. Este fue el mensaje del presidente Gustavo Petro. No sé si se equivocó, pero este video también iba, porque el presidente señaló precisamente eso, que quienes mataron a Miguel Uribe lo que quieren es que nosotros nos matemos entre nosotros. En resumen, lo que quieren los que mataron a Miguel Uribe es generar un caos, sembrar miedo para salir a vender una seguridad que en otro periodo llevó a desapariciones, torturas, despojos y falsos positivos. Así que muy grave lo que pasó ayer, de verdad, en las exequias. Señaló que lo que se necesitaba hoy en el país era precisamente que los colombianos nos uniéramos. También invitó el presidente a que buscáramos trabajar por un país en el que pudiéramos caber todos. Y creo que esa es el gran mensaje. Y yo vuelvo para finalizar que lo que hizo ayer, el papá de Miguel Uribe en la ceremonia fue un acto de oportunismo, fue un acto de rabia, fue un acto de odio y fue un acto, como lo señaló la superintendente de Industria y Comercio, Cielo Rusinski, fue un acto de desnaturalizado donde se perdió el sentido de una ceremonia católica y proferir una amenaza contra todos aquellos que no comparten los principios de una parte de la población colombiana. Señala la superintendente, hoy con oportunismo nauseabundo, el presidiario que funge de jefe de su movimiento político se permite apelar a la columna para acusar sin fundamento al presidente de la República de un hecho que solo los enemigos de la paz pueden celebrar, al señalar al presidente como ser el instigador de este asesinato. Y finalmente, esto vuelvo y lo reitero, esta decisión de la familia de no permitir la presencia del presidente ni nadie del gobierno fue un claro ejemplo de lo que ha sido, de lo que es la rancia clase política de nuestro país, que excluye, que no quiere unidad, al prohibirle al jefe de Estado estar allí, y fuera de eso excluye a quienes representa el jefe de Estado, que claramente no es a esa clase rancia política que siempre ha gobernado en el país. Sí, Pilar, yo ayer vi aparte también, obviamente, de las exequias, pues, en la catedral en Bogotá, y veía todo el tiempo a este señor, el papá de Miguel Uribe, lo veía con la cabeza agachada, ¿no? Agachada, y uno decía, bueno, dolor, bueno, sí, obviamente, el dolor de padre, pues, perder un hijo, pues, tiene que ser muy, muy, muy duro, muy, mejor dicho, pero ya después ver ese discurso del señor, me parece que totalmente cambiado, ¿no? Es decir, cambió del dolor a hacer un discurso político, es decir, a interpretar lo que el dolor de hijo, de perder un hijo, a hacer pues una campaña pues casi que política. Entonces pues es tremendo lo que sucedió ayer pues mientras estaban en las exequias pues, de Sí. Miguel Uribe. Yo en lo personal pienso que, no sé, el no dejar ir al presidente Gustavo Petro a la ceremonia, no, yo lo veo que no era como un miedo a que podría pasar algo, digamos, con disturbios, así, no, sino que el mismo miedo de la familia de ser juzgados por la oposición y por el señor de la finca, porque eso va a representar, digamos, de alguna otra forma una división, digámoslo, entre ellos, porque eso le estarían dándole como una cachetada, digámoslo así, al señor de la finca. Podría ser también, pero además porque era que allí iban a anunciar el heredero de Miguel Uribe.